China lo tiene todo. China está por encima de todo. Si alguien te dijera eso con absoluta certeza, mirándote a los ojos, ¿qué sentirías? La velocidad vertiginosa, el resplandor de las luces que jamás se apagan y un océano infinito de opciones. Ciertamente, hay un encanto seductor en esas metrópolis gigantescas. Sin embargo, para una madre que cargó con su vida entera de regreso desde aquel coloso asiático, el momento en que sus pies tocaron tierra colombiana, lo que experimentó no fue el alivio del retorno, sino un choque cultural que sacudió los cimientos de su alma. Al descender en el aeropuerto, el corazón le latía con la fuerza de una vieja ilusión. Pero aquel estruendo incesante de claxones, esa marea humana que te arrastra por las avenidas sin preguntar, aquello que alguna vez ella llamó vitalidad y progreso, se había desvanecido. Para una familia que, durante 3 años, se había acostumbrado a la vida pausada y serena en una pequeña ciudad de los Andes colombianos, ese bullicio industrial ya no era sinónimo de energía, sino de una asfixia lenta y dolorosa. Si escuchas el silencio, el corazón descansa. Esas fueron las palabras escritas al reverso de un separador de libros que su hija pequeña había dejado sobre la mesa. No había dibujado rascacielos ni semáforos, con sus lápices de colores, había plasmado a la familia caminando de la mano bajo unos guayacanes florecidos, con las montañas verdes de la cordillera de fondo. Aquel dibujo inocente, el sonido de una taza de cerámica rompiéndose en la madrugada, y la sentencia de sus amigos asegurando que China es el futuro, se convertirían en los hilos invisibles de un destino que estaba por cambiar radicalmente. ¿Qué fue esa fuerza invisible que ellas descubrieron en la tranquilidad de Colombia? Porque sus hijos, entre lágrimas, rogaron volver a esa tierra de café y niebla. La respuesta a la que llegaron como pareja no está en la riqueza material, sino en el poder de la calidez humana y la lentitud. Esta es la crónica de un largo viaje desde el ruido hacia la paz del alma. La noche antes de nuestro regreso definitivo a China, el aire en la casa estaba cargado de una electricidad estática, una mezcla de ansiedad y despedida. Afuera, las farolas de la calle proyectaban sombras largas, y el sonido lejano del viento bajando por la montaña resonaba en lo profundo de mi pecho. En medio de ese silencio, mi hija colocó un separador de libros en el borde de mi escritorio. En el pequeño papel, coloreado con esmero, se veía a nuestra familia de 4 integrantes, sonriendo bajo el cielo azul de los Andes. Al reverso, con su letra infantil e inestable, había escrito: si escuchas el silencio, el corazón descansa. Le acaricié la cabeza y le dije con una sonrisa melancólica: qué bien dibujas, mi amor. Pero en ese instante, otro latido comenzó a golpear en mi interior. Mis amigos en China repetían a coro que allí estaba el éxito, que la velocidad y la abundancia lo eran todo. Yo misma lo creía sin dudar. Pero al cerrar los ojos, lo que venía a mi mente eran fragmentos de nuestros días en Colombia, el sonido suave de la lluvia sobre los tejados de teja, el saludo amable de un vecino en el elevador antes de que se cierren las puertas, la voz cálida de la cajera del supermercado diciendo: gracias. Vecina, que Dios la bendiga. Todo eso regresaba ahora con una nitidez dolorosa. Seguro lo olvidaré al llegar. Esta vida aquí ha sido solo un sueño pasajero, me dije a mí misma, intentando convencerme, mientras sacaba las maletas del fondo del armario. El sonido del cierre zipper rasgó el silencio de la habitación como si estuviera trazando una frontera definitiva entre 2 mundos. Mi hijo tomó su pequeño bastón de juguete, prometiendo con una sonrisa que no lo dejaría caer. Mi hija sacó del fondo de su mochila escolar un manojo de separadores que había hecho, alineando las esquinas con una calma que me desconcertó. Por un momento, sentí que mis hijos caminaban mucho más adelante que yo en sabiduría. Mi esposo, revisando documentos en la sala, detuvo su mano y miró por la ventana hacia la oscuridad de la montaña. En su perfil se dibujaba una sombra indescifrable, una mezcla de alivio y temor. Quise decirle algo, pero las palabras se disolvieron en mi garganta. Esa noche, el sueño no llegó. Escuchaba el zumbido rítmico de la nevera y veía cómo la luz del sensor del pasillo se encendía brevemente, aunque nadie pasaba. Esos pequeños sonidos se acumulaban, haciendo que el silencio fuera aún más profundo.
Esa quietud era como un espejo que iluminaba el fondo de mi alma, obligándome a mirar de frente mi propia ansiedad. En un sueño ligero, vi las montañas verdes bajo la niebla. Nadie corría. La gente se detenía y se esperaba mutuamente. Era una escena extrañamente tranquilizadora que se quedó grabada en mis párpados incluso al despertar. A la mañana siguiente, a través del cristal del aeropuerto, la pista de aterrizaje brillaba tras la lluvia. El rugido de los motores nos invitaba al cielo. Vamos a casa. La vida real comienza ahora, murmuré para mis adentros. Pero en ese instante, mi hija me apretó la mano con fuerza. La presión de sus pequeños dedos fue sorprendentemente intensa, casi dolorosa. No era solo una señal de despedida, parecía un intento desesperado de decirme algo que sus labios no sabían pronunciar. Aún no sabía que las palabras en su separador y ese fuerte apretón de mano serían el presagio que guiaría nuestro destino. Recuerdo vívidamente la primera noche que llegamos a Colombia, 3 años atrás, a un barrio tranquilo en las afueras de Medellín. El sonido de las hojas de los árboles meciéndose con el viento llegaba nítido a mis oídos, y el canto lejano de los grillos hacía que el silencio pareciera casi antinatural. En las calles no había claxones furiosos, incluso cuando cambiaba el semáforo, la gente cruzaba sin pánico, con pasos pausados. En aquel entonces, pensé que a ese lugar le faltaba vida. En las ciudades de China, las voces y el tráfico nunca cesan, ni siquiera de noche. Creía que ese bullicio era seguridad, y que este silencio de montaña traía consigo soledad y ansiedad. A la mañana siguiente, mi esposo y los niños comenzaron sus nuevas rutinas. Él se puso su traje para ir a la oficina, y los niños cargaron sus mochilas grandes hacia la escuela. Yo, cumpliendo mi rol de madre, fui al supermercado cercano. El lugar estaba increíblemente ordenado, los pasillos eran amplios y las frutas estaban organizadas con un cuidado casi artístico. Pero yo no podía leer la mayoría de las etiquetas, mis ojos se perdían en las descripciones en español, y el simple acto de elegir un condimento hacía que mi corazón se acelerara. Me quedé parada con la cesta en la mano, perdida, cuando escuché una voz suave a mis espaldas: «¿Busca algo, señora? ¿Le ayudo?». Me giré y vi a una empleada joven sonriendo con dulzura. Me explicó lentamente, señalando los productos. En ese momento, una pequeña calidez se expandió en mi pecho, pero al mismo tiempo sentí una inquietud extraña. En China, no necesitas pedir ayuda, la marea de gente te lleva. Pero aquí, si yo no me detenía, nadie me empujaba. Si no tenía voluntad propia, sentía que podría volverme invisible. Era un miedo absurdo a la libertad. Al regresar a casa, los niños contaron sus experiencias. Mi hija habló de cómo se presentó en clase, y mi hijo, con gestos emocionados, contó que jugó a la lleva con sus compañeros. Verlos tan vivos me dio un respiro, aunque yo aún me sentía una forastera. Esa noche, mi esposo habló de la cultura laboral en Colombia. En China, dijo, el jefe da una orden y todos corren para terminar rápido. Pero aquí se toman un café primero. Se discute cada detalle hasta que todos están de acuerdo y se sienten bien. Dijo que le parecía una pérdida de tiempo, pero luego susurró, aunque tal vez tenga algún sentido. No supe qué responder, solo probé la sopa caliente en la mesa silenciosa. Pero esa noche, empecé a notar algo: la tranquilidad no es un vacío, sino una luz que te permite verte por dentro. Pasaron solo unas semanas y los niños se adaptaron al entorno mucho antes que yo. Mi hija fue nombrada monitora de la biblioteca escolar, un orgullo que me contó con los ojos brillantes. En los libros que prestaba, ponía los separadores que ella misma hacía. En uno de ellos, dibujó una fila ordenada de mochilas y niños levantando la mano. Al reverso escribió: «Si esperas tu turno, ves mejor el paisaje». Mi corazón tembló al leerlo. En poco tiempo, ella había absorbido las reglas no escritas de esta tierra, la paciencia y el respeto. Mi hijo también se lanzó al nuevo mundo. Al principio estaba confundido, pero un día se cayó en el patio de recreo. Un compañero que no conocía le extendió la mano para levantarlo. Desde ese día, llegó gritando: «Mamá,
Hice amigos. La solidaridad, ese compañerismo colombiano, lo había conquistado. Por su parte, mi esposo llegaba del trabajo suspirando, pero con una curiosidad creciente. Aquí todos opinan en las reuniones, decía. Es lento, pero cuando deciden algo, todos reman para el mismo lado. Empezaba a dudar si la velocidad china era realmente eficiencia. Una noche, salí al balcón. El sonido de la ciudad a lo lejos era un murmullo suave, como una canción de cuna. Recordé la frase de mi hija, si esperas tu turno, ves mejor el paisaje. Y sin saber por qué, se me llenaron los ojos de lágrimas. Al día siguiente, mi hija me mostró otro separador. Esta vez dibujó a la familia bajo un árbol frondoso. La frase decía, si escuchas el silencio, el corazón descansa. ¿Por qué escribiste eso? Le pregunté. Porque aquí es tranquilo, mami, respondió ella riendo con timidez. No pude decir nada, solo la abracé. Los niños habían aprendido antes que yo el significado de la paz. Entonces llegó la noticia. Mi esposo volvió a casa con el rostro encendido. Me eligieron para el nuevo proyecto en la sede central. En China. Era el éxito que habíamos soñado. Volveríamos a casa. Llamé a mis amigos. Los estábamos esperando, respondieron con emojis y mensajes veloces. Tienen que ver cuánto ha crecido la ciudad. Me dejé llevar por la emoción. Pero cuando se lo dijimos a los niños, mi esperanza se rompió. No quiero dejar la biblioteca, susurró mi hija, frunciendo el ceño. Apenas me pusieron en el equipo de relevos, gritó mi hijo, golpeando la mesa. En sus pequeños corazones, la rutina colombiana, esa vida de pausas y juegos en el parque, había echado raíces profundas. Les sonreí, prometiéndoles que harían nuevos amigos, pero mi sonrisa era una máscara. Comenzamos a empacar. Mi hija guardó sus separadores con una delicadeza triste. Mi hijo metió su bastón de relevos en el bolsillo, repitiendo que no lo dejaría caer. En el auto hacia el aeropuerto, yo sentía la emoción del regreso, pero mis hijos miraban por la ventana en silencio absoluto. Cuando el avión despegó, pensé, por fin volvemos. Pero la mano de mi hija volvió a apretar la mía, preguntando sin palabras si esto era lo correcto. Miré el cielo azul y enterré esa duda en lo más profundo. Al salir del aeropuerto en China, una ola de calor y ruido me golpeó. Era el aire de mi patria, sí, pero la nostalgia duró solo unos minutos. Las autopistas estaban colapsadas, los claxones eran un grito interminable. Los conductores peleaban por cada centímetro de asfalto. En las aceras, la gente corría, empujándose hombro con hombro. Quise llamar a esto vitalidad, pero después de 3 años de paz en los Andes, el ruido se sentía como una agresión física. Llegamos al nuevo apartamento. El elevador era una lata de sardinas donde nadie se saludaba. Al entrar a casa, intentamos descansar, pero el ruido de una construcción cercana no cesaba. Taladros, gritos, bocinas. La ciudad no dormía. Mamá, es muy ruidoso, no puedo dormir, se quejaron los niños. Yo misma pegué el oído a la almohada, pero el ruido atravesaba las paredes. Recordé las noches en Colombia, donde el silencio te abrazaba. Aquí, la noche nos atacaba. Esa madrugada, mientras lavaba los platos, una taza se me resbaló de las manos. El sonido de la porcelana rompiéndose fue agudo y cruel. Los fragmentos brillaban en el suelo como cuchillos. Me arrodillé a recogerlos, temblando. Mamá, quiero volver a Colombia. Escuché la voz de mi hija desde la cama. Solo pude acariciarle la espalda y decir, todo estará bien, sabiendo que me mentía a mí misma. La vida en China resultó ser muy distinta a mis recuerdos idealizados. Una semana después, fui al supermercado con mi hija. Al intentar cruzar la calle, el semáforo cambió a verde para los peatones, pero los autos no paraban, giraban agresivamente, pitando para que nos quitáramos. Mi hija me clavó las uñas en la mano, aterrorizada. Tengo miedo, mamá. Gritó.
En Colombia, los pasos de cebra eran sagrados. Aquí, eran una trinchera de guerra. Dentro del supermercado, la gente se empujaba para agarrar las verduras. Las frutas estaban golpeadas, sucias. Tuve que revisar si tenían pesticidas, algo que en Colombia, con su frescura natural, jamás me preocupó. Al pagar, me empujaron en la fila. Salí de allí agotada, con el alma drenada. Mi hijo volvió de la escuela llorando. No puedo hacer amigos, mamá. Todos compiten. Si no eres el mejor, no existes. En Colombia, si alguien se atrasaba, los demás lo esperaban. Aquí, la soledad del corredor era absoluta. Esa noche, mi hija me dijo bajo las cobijas, mamá, quiero volver a cruzar la calle sin miedo. Saqué el separador de libros que ya había hecho. Si escuchas el silencio, el corazón descansa. Ahora entendía esa frase con cada fibra de mi ser. Me reuní con mis viejas amigas en un café ruidoso. Me preguntaron por mi vida en el extranjero. Bueno, el supermercado era muy limpio, la gente muy amable. Comencé a decir. Ellas se rieron. Eso es el atraso. China es mejor, aquí hay de todo, aquí todo es rápido. China está por encima de todo, sentenció una de ellas. En ese momento, sentí una incomodidad profunda. Aquella lentitud de la que se burlaban no era atraso, era respeto por la vida. Era la capacidad de vivir sin atropellar al otro. No pude contradecirlas, pero el café me supo amargo. Recordé la frase de mi esposo, lento, pero seguro. Ellas corrían hacia ninguna parte. Esa noche, hablé con mi marido. Él estaba leyendo documentos bajo la luz pálida, con ojeras profundas. Me quiero ir, le solté de golpe. Mis amigas dicen que esto es mejor, pero yo siento que nos estamos rompiendo. Él me miró y soltó un suspiro largo. Yo también. En la oficina todo es para allá. Corremos tanto que cometemos errores y perdemos el doble de tiempo arreglándolos. En Colombia. Nos tomábamos el tiempo de pensar. Eso no era perder tiempo, era evitar el desastre. Nos miramos y sonreímos con tristeza y alivio. Volvamos, dije. Sí, volvamos, respondió él. Cuando se lo dijimos a los niños, sus caras se iluminaron como si hubiera salido el sol después de una tormenta. Mi hija sacó sus separadores y los alineó en la mesa. Mi hijo agarró su bastón y dijo, esta vez no lo voy a soltar. El avión aterrizó de nuevo en tierra colombiana. Al entrar al aeropuerto, la gente hacía fila con calma. Nadie gritaba. Había un orden suave, humano. Respiré hondo y sentí el aroma a café y a montaña. Llegamos a nuestra casa al atardecer. Al abrir las ventanas, el aire fresco entró, trayendo risas de niños lejanos. El silencio no era vacío, estaba lleno de paz. Al día siguiente, en la escuela, los amigos de mis hijos corrieron a abrazarlos. No hubo competencia, solo alegría pura. Mi hija volvió a la biblioteca. Hizo un nuevo separador, el orden nos da paz a todos. Mi hijo corrió en los relevos. Cuando un compañero se tropezó, todos pararon para animarlo, hágale, pues. Mi hijo sonreía, no por ganar, sino por pertenecer. Mi esposo llegaba del trabajo satisfecho. Hoy avanzamos lento, pero firmes, me dijo. Entendimos que la velocidad no lo es todo. Colombia nos había enseñado que hay una fuerza inmensa en la calma, en el saludo, en la pausa. Una noche, abrí la ventana. Se escuchaban aplausos a lo lejos, tal vez de un partido de fútbol. Esos aplausos se mezclaban con el viento. Si escuchas bien, siempre hay un sonido de paz, pensé. Miré el separador de mi hija sobre la mesa. La tranquilidad no es debilidad. Si escuchas el silencio, oyes tu propia fuerza. Saqué los pedazos de la taza rota que había traído de China. Ya no cortaban, el tiempo había suavizado sus bordes. Éramos nosotros. Habíamos sanado. Bajo el cielo estrellado de los Andes, susurré, gracias.
Habíamos recorrido medio mundo para descubrir que el verdadero hogar no es donde hay más luces, sino donde el